Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, Aries, recordaros que en este horóscopo vamos a dar mensajes con la bola de cristal. Vamos a ver un poco de todo, Aries, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, como siempre. Vamos a ir comenzando. Aries, en lo laboral. Es cierto que te podrían estar poniendo un poquito como entre la espada y la pared, un poquito de zancadilla en el trabajo, pero hay algo, Aries, que es para ti. Hay algo que no te pueden quitar dentro del trabajo, ¿bien? Entonces, yo te diría, Aries, todo esto que está pasando, te diría que lo dejaras pasar dentro de lo que puedas. También veo que sientes que no puedes tomar una decisión y en cierto modo es cierto, ahora mismo no es el momento de tomar una decisión, pero que sepas que lo que viene, que la firma que viene dentro del trabajo es una recompensa para ti. Aries, que no tenéis trabajo, habéis estado estancados durante mucho tiempo, pero ahora llega el momento de avanzar. Nuevas firmas, nuevos trabajos, ¿relacionados con lo que hemos realizado en un pasado? Sí, pero trabajo para ti. Aries, que tenéis un negocio. Se acerca una situación, pues avecina una situación aquí, como que tú no vas a tener claras ciertas cosas, ciertas firmas, ciertos avances. Yo te diría, Aries, avanza sin miedo en este caso. ¿Te están dando información de esto que se avecina negativa? Sí. ¿O te la darán negativa? Sí. Pero yo te diría que tú vas a ver claro que es algo positivo y viable para ti y tu negocio. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con la economía. ¿Crees que vas a perder algo? ¿Crees? Pero no está perdido. Los caminos se muestran abiertos ante lo que tú creas que vas a perder. Y vas a salir triunfante de una situación, de esa pérdida que crees que vas a tener. ¿Se darán soluciones antes de que sea esa solución drástica que tú esperas, Aries? Sí. Vamos a seguir. Ahora sí, Aries, ¿con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta, Aries, vamos a comenzar con el tema sentimental y comenzamos con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries, solteros. Está fluyendo. Me gusta lo que veo porque lo que veo es un flujo de energía, Aries, que comienzas a fluir. La gente cuando comienza o oye esto en los horóscopos, se piensa, uy, ya viene el éxito total, viene de todo, viene de todo. Ya depende lo que escojamos. Entonces, hay un avance, hay una liberación en tu vida, sale clarísimamente. Que dentro de esas liberaciones que yo veo aquí, se acercan personas a tu vida, ¿sí? Que una persona en concreto te supone un desafío en tu vida, sí.
pero no tiene por qué ser este desafío algo negativo. Puede ser la situación tuya, la situación de esta persona. El desafío tiene que ver porque en un principio esta persona a ti te puede dar a entender, por su manera de ser, que es alguien que no busca una relación estable. Pero ahora dime tú a mí, Aries, ¿qué persona la conoces hoy y mañana te estás casando? Eso no existe ya. Antes no sé, pero ahora no existe. Vamos a ver qué pasaría con esta persona. Vamos a seguir. Aries, que estáis solteros. Es alguien que está en plena separación, Aries. Está en plena y en proceso de separación. ¿Que es algo que a lo mejor en un principio te puede ocultar? Posiblemente. ¿Que esto en un principio podría ser una relación que por la situación de esta persona, por el proceso que está llevando, tiene que mantener en lo oculto? Aries, sí. Pero esto no quiere decir que no vaya a avanzar más adelante. También muchos de vosotros, Aries, os veo dejando atrás a una persona mayor que tú que nunca se decidió. Y tú dirás, sé que tuvo sentimientos hacia mí, pero le faltó decisión. Y esto sería, o fue, o será detonante para que tú zanjes esta historia. Todo depende de lo rápido que queramos ir, lo rápido en lo que queramos fluir. Todo depende. Todo lo que estuviera parado en tu vida, Aries, coge fuerza, se reanuda. Si tú has estado estancado, como hemos hablado antes, vas a fluir. Y como te he dicho, con ese fluir dejamos las puertas abiertas a que entren personas a nuestra vida, porque ya no estamos ciegos. Ya no tenemos esa visión hacia una persona única. Abrimos las puertas de nuestro corazón. Aries. Vamos a seguir. Vamos a continuar, Aries. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros, no olvidéis suscribiros a mi canal, Aries, para no perderos nada, ¿eh? Y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Aries, en el amor. También quiero que sepas que hay alguien que te está mirando ya. Y esta persona podría dar un paso más, sí, y lleva tiempo mirándote y es una persona que te mira hoy y le gustas más y te mira mañana y le gustas más todavía. Hablan de una persona que podría tener hacia ti ya unos sentimientos fuertes, aunque no se haya pronunciado todavía. Y es una persona, Aries, que está muy cerca tuyo, más de lo que tú imaginas. Vamos a seguir, Aries. ¿Llegará la lealtad a tu vida? ¿Llegará la persona especial a tu vida? Sí, pero te he dicho en un principio, ¿qué persona conoces hoy y mañana te estás casando? Ninguna. Ninguna. Así que esto llevará su tiempo. Esto llevará
o te llevará a cortar con situaciones del pasado. Esto llevará a un cambio de vida. Así que ten en cuenta, Aries, que llevará su proceso. Vamos a continuar. Aries, no te me vayas, ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor y también te voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Ahora mismo, Aries, te podría decir que uno de los dos ha trabajado tanto en su interior que ha conseguido lo que quería y que aún está trabajando, ¿no? O con tu interior, con el interior de la otra persona. Entonces, aquí lo que más veo es la situación de conseguir algo que ha estado bastante difícil de conseguir, como el amor de esa persona, como que esa persona esté más por ti, como que esa persona se dé cuenta de ciertas situaciones que eran negativas para vuestra vida, de que esa persona pase más tiempo contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora mismo estamos en la recogida de esas recompensas de ese trabajo hecho. Vamos a seguir, Aries. Aries, casados, en convivencia y novios. Se alejó esa persona ya. Y tú has sido consciente, Aries, de muchas cosas que se han estado haciendo en lo oculto para que esta relación no siguiera su curso. Y tú has sabido manejar esto y vas a seguir sabiendo manejar esto. Si tienes algún tipo de duda que os hayan trabajado como para que estéis nerviosos, para que la relación se rompa, no tengas ninguna duda. Aunque esta persona ya se haya ido a otro lugar, sigue con ese empeño de no querer que vosotros sigáis juntos. Cosa que no va a conseguir, Aries. Que podéis tener vuestros altos y bajos y que a veces puedes notar a tu pareja, Aries, con ciertos comportamientos que yo te diría son un poco infantiles, pero con ese toque de de malas palabras, ¿no? Pero que sepas que es por esto. Y luego de repente esta persona, cuando se le cruza el cable, se pone mal y de repente esta persona está genial contigo. Y ahí te das cuenta tú que algo está pasando aquí. Y es algo que tú has sabido manejar bien y vas a seguir manejando bien. ¿Vale? Aries, para muchos de vosotros vais a hablar de formalizar ciertas relaciones, pero solo me sale en comunicación, como que esto lo vais a hablar. Algo que va a quedar que va a quedar en el aire un poquito después, pero que ahí está hablado. No es algo que se vaya a hablar hoy y mañana se rompa la relación. Yo no lo veo así, ¿eh? Vamos a seguir. Es cierto que uno de los dos, lo siento, lo veo como que no puede terminar de demostrar esos sentimientos, como que entiende que si se deja llevar es dolor y le está costando mucho mostrar esos sentimientos, pero tú sabes bien, Aries, que hay sentimientos en el fondo, por pequeños detalles. Hay sentimientos. Vamos a seguir.
Llegan noticias hacia vosotros, Aries, que muchas noticias son como que tienen que ver con algo familiar, ¿no? Y con un dinero también. Esta noticia hace también que uno de vosotros dos abra los ojos ante situaciones que siempre se ha sentido amenazado por opinión de los demás. Y esto va a pasar dentro de muy poco tiempo, Aries, en la relación. Vamos a seguir. Vamos a ver, Aries. Casados en convivencia y novios. El tiempo lo ha puesto todo en su lugar, Aries. No te preocupes. Ahora mismo estáis donde tenéis que estar. No te quepa la menor duda. Porque te veo más adelante dudando uno de los dos de posibles cosas ocultas. No. Lo que aquí hay oculto es la mano negra de una persona que quiere hacer daño. De una persona que tiene mucha influencia verbal hacia uno de vosotros dos. Y esto es lo que verdaderamente pasaría. Que ahora mismo que tengáis claro que estáis donde tenéis que estar. Vamos a ver los sentimientos. Y que esos comportamientos que en un principio lo hemos visto como, o los vemos, Aries, como un poco infantiles, como que sentís que tenéis que tirar un poquito del carro, siempre yo os digo que tiene mucho que ver esta situación también, ¿eh? Aries, hay sentimientos en esta relación. Hay sentimientos. Y llegaréis a la conclusión de que esta persona no deja mostrar, no se deja llevar en ese caso por culpa de otras personas. Porque otras personas influyen. Porque el mostrarte a ti los sentimientos es traicionar a otras personas en sus opiniones. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con el mensaje especial del amor. Aries, y no te me vayas, que os voy a dar otro mensaje al final del vídeo con la bola de cristal. Aries, tu mensaje especial del amor. No te sientas atrapado, no te sientas amenazado en ninguna situación de tu vida. No sientas eso, no hay obstáculos. En la vida sí hay amor. Puede haber otro tipo de obstáculos como la salud. La salud es muy importante, si no hay salud no hay nada. Pero en este caso estamos dando un mensaje del amor. Y si hay amor de verdad entre dos personas, y si tú estás buscando el amor de verdad, no existen obstáculos. Vamos a seguir. Seguimos, chicos, con la salud, Aries. No te me vayas porque te voy a dar un número también. Te voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Vamos a ver. ¿Has tenido un poquito de infección o algo así, Aries? Bueno, yo te diría, Aries, veo muchos de vosotros con un tema como que haciendo pruebas ante una
ante un tema, ¿no? Aquí hablan mucho de los riñones, ¿vale? Pero no solo tiene que ver con los riñones. Yo digo de un tema, claro, digo de un tema, yo no soy médico. Y me sale como esas pruebas relacionadas con el funcionamiento de los riñones, pero no es solo eso. Yo diría, ¿es algo que tiene solución? Sí, es algo que tiene solución, pero que si estáis encontrando mal, que esto lo tiene que decir un médico. Aries, yo no. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, vamos a trabajar con la bola de cristal, vamos a dar un mensaje. Aries, bueno, vamos a ver. Hay algo que tienes proyectado en tu vida, Aries, y que cada vez que tú has cogido ese camino e inicio, como que te has visto rodeado, estancado y demás. Debes avanzar en este aspecto. Intentarlo de nuevo, no venirte abajo, Aries, muy importante. Veo mucho una zona de agua y veo mucho... Aquí una persona me está indicando esa zona de costa y esas palmeras típicas de lo que son los paseos cerca de la costa, ¿no? Me está mostrando mucho un lugar así. Esta persona me está tratando de decir, Aries, que tú posiblemente, y que es raro con tu manera de ser, pero que tú posiblemente te estés dejando llevar por temas del corazón, y por eso no estás avanzando en algo que tú tenías, en un proyecto o en algo que tú tenías en mente. Que debes de saber separar esto, Aries. Veo a alguien que le encantaba tener gente a su alrededor. Es alguien que no le gustaba estar en soledad. De hecho, pienso que era la persona que siempre juntaba a todos, por lo que veo aquí. La letra M está marcando mucho, Aries, quizás tenga que ver con esta persona. El tema de que avances, Aries, o de que hagas lo que tú quieres hacer, no quiere decir que vayas a perder a una persona, o que vayas a perder a alguien, o que alguien se vaya a apartar de ti. Piénsalo. Aries, te voy a dar el número 49 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y activa la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana.